Dios es bueno. Amén. Sean todos muy bienvenidos a este lugar que Dios nos ha regalado para que como hermanos, como amigos nos juntemos. Espero yo con un solo propósito: adorar a Dios, darle la honra y la gloria que solo Él merece. Y si estás aquí por primera vez, queremos recordarte que Dios te ama, que tiene un propósito para tu vida, que seguro ya lo está cumpliendo. A veces decimos: Dios, cumple tu propósito en mí. Mi hermano, desde que nacemos Dios ya lo está haciendo. La tardanza es que tú y yo lo entendamos y lo aceptemos. Esa es la tardanza. Pero seguro Dios está trabajando en tu vida y en la mía. Amén. Y quiero comenzar esta sencilla reflexión evocando algo que me llamó poderosamente la atención, y fue en una estación de Transmilenio. Como ustedes saben, la mayoría, yo soy habitante de Transmilenio. Entonces me la paso para allá, para acá, ya sé a qué horas está bien, a qué horas está mejor. Y iba corriendo, como es costumbre en mi vida, ligerito, y un anuncio me llamó poderosamente la atención. Me llamó tanto la atención que tuve que retornar, tuve que devolverme para volver a leerlo. Y este mes estamos hablando, ¿alguien recuerda de qué estamos hablando? Crecimiento vocacional. Y alguien quizá pueda ayudarme a recordar qué significa en una palabra la palabra vocación. Llamado. Un llamado. Y miren lo que decía esta propaganda en Transmilenio, que era la propaganda de una universidad. Me encantó. Tu vocación puede cambiar el destino de miles de personas. Increíble. Increíble. Y generalmente, ya hoy en la tarde yo estoy pensando que vamos a predicar el próximo domingo. Y esto lo leí como quizá el martes o el miércoles, y tanto que me devolví, me quedé mirando la imagen porque parecía una imagen más de una iglesia que de una universidad. Tu vocación puede cambiar el destino de miles de personas. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, por favor, y vamos ahí a la primera carta del apóstol Pedro, al capítulo 2, verso 9. Y quiero pedirle que juntos leamos esta porción bíblica. Por favor. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiero pedirle que por un momento cierre sus ojos. Y con sus ojos cerrados, intente recordar o imaginar el sitio más oscuro en el que usted haya estado alguna vez. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Abra sus ojos, por favor. Ser llamados de las tinieblas a la luz de Cristo no es solo para nuestro propio beneficio, que dicho sea de paso, vaya que hemos sido beneficiados.
Pero ser llamados de las tinieblas no es para consumo personal o un consumo egoísta, sino también para ser instrumentos que guíen a otros a esa misma luz salvadora y transformadora. Y recordaba precisamente mis primeros años en este camino de salvación. Y recordé a nuestros primeros pastores, el pastor Gustavo, la pastora Nelly, y recordé muchas cosas que ellos hicieron como instrumentos de Dios para sacarme de las tinieblas a esta luz, que no solamente me brinda salvación eterna, sino que también transforma nuestras vidas. Y quiero reiterar que cuando somos llamados de las tinieblas a la luz de Cristo, no es para nuestro propio beneficio. Y es importante que todos seamos conscientes, y puede que esta sea la primera vez que estás en una iglesia protestante, evangélica como esta. Puede ser que esta sea la primera vez que tú estés escuchando un mensaje como este, pero te aseguro que si así sea la primera vez, tú como nosotros eres consciente de la cada vez más evidente necesidad de Jesús en nuestro mundo. Si algo nos grita el mundo hoy, es que necesitan de Cristo. Y tú lo puedes mirar en todas las instancias, en toda la sociedad, en todos los estratos, en todos los países. Hay un país que está catalogado como el país más feliz del mundo, ubicado al norte de Europa. Y se le da esta calificación porque sus niveles de educación y de salud son los mejores del mundo, y todo está al alcance de cualquier ciudadano. Y es uno de los países con más altos índices de suicidio. ¿Eso qué quiere decir? ¿O qué quiere demostrar? Sencillo. La necesidad de Jesús en nuestro mundo cada día es más urgente, más apremiante. Y este llamado de las tinieblas a la luz de Cristo para llamar a otros nos convoca, y por eso está allí esa imagen. Me gustó mucho esa imagen. ¿Alguien sabe cómo se llama el aparatico que tiene el hombre ahí al frente? Un megáfono. Y de seguro eso le va a ayudar a que muchas personas le escuchen. Y quise ponerlo como un símbolo de que todos hemos sido llamados, no importa si tú llevas un segundo o un siglo en los caminos del Señor, todos hemos sido llamados a algo. Y es un llamado que nos convoca. Y convoca solo a aquellos que han entendido de alguna manera el valor primero de la salvación. Este llamado tiene un piso sólido que comienza a construirse cuando tú y yo entendemos el valor tan alto de nuestra salvación, que fue por gracia dada a nosotros, pero que también es una salvación que costó la vida de nuestro Salvador. Personalmente me molesta cuando la gente dice que la salvación es gratis. No, gratis es otra cosa. Hubo quien pagó por tu salvación y la mía, y pagó con su vida. Y cuando tú y yo de alguna manera entendemos ese valor, pero también entendemos la incapacidad del ser humano para salvarse a sí mismo, cuando entendemos que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, es allí entonces cuando aparece entonces esa convocación, ese llamado que implica tener el suficiente amor como el que Jesús tuvo por un mundo perdido para comprometerse con una tarea. No fue solamente que Jesús nos amó, fue que nos amó de tal manera que entregó su vida por ti y por mí. De tal manera nos amó. De tal manera nos amó. Entonces convoca no solamente al que entiende la salvación,
No solamente al que entiende y acepta el hecho que el ser humano no se puede salvar a sí mismo, sino que también tiene el suficiente amor, que de alguna manera entiende el amor de Cristo por el mundo, y entonces eso lo lleva a un compromiso. Como el amor de amigos, como el amor de pareja. Cuando hay amor, ese amor, yo me sorprendo de ver la gente cómo se compromete, por ejemplo, con las mascotas o con la naturaleza. Y me sorprendo por el compromiso que adquieren. Pero la base es el amor. Ahora, no estamos hablando de árboles ni de mascotas. Estoy hablando de seres humanos. Y cuando yo entiendo todo eso, es entonces cuando yo puedo comprometerme en la tarea. Y a la vez la tarea es comprometernos. Y comprometernos de tal manera que se convierta en algo natural en nuestra vida, que sencillamente sucede. ¿Qué? Llamados para llamar. Entonces tú y yo estábamos en las tinieblas del pecado, del desespero, de la ansiedad. Quizá tú eras una persona antes de conocer a Cristo que tenías o socialmente podías ser catalogado como una persona buena, no le hacías daño a nadie, pero estabas en las tinieblas de la condenación sin Cristo. Otros quizá como yo sí transitaban un camino de pecado y de maldad, y también estábamos en tinieblas. Y estando en esas tinieblas, Cristo nos llama. Recibimos la salvación eterna. Recibimos la transformación en nuestra vida. Espero que Cristo haya transformado tu vida. Espero que Cristo haya transformado tu vida. Cuando todo eso sucede, yo logro entender lo que es ser sacado de las tinieblas a la luz de Cristo. Y soy llamado. Pero a la vez leíamos en el texto de Pedro que somos llamados para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de esas tinieblas. Es decir, las virtudes ¿de quién? De Jesús. Entonces, tú eres llamado, ¿para qué? Para llamar. Y si no estás llamando, es porque no has entendido el llamado. Y por eso estás aquí en esta mañana. Porque Dios quiere que tú y yo entendamos que hemos sido llamados no con fines egoístas para mí mismo. Y si te preguntara si amas a otras personas distintas a ti, seguro dirías que sí. Y si yo te preguntara, ¿las amas lo suficiente como para querer que ellas se salven de la condenación eterna? Seguramente también dirías que sí. Y en eso podemos estar de acuerdo. Y por eso hoy, de manera muy práctica, quiero proponerles 3 pasos para la tarea, para que tú y yo sepamos cómo podemos llamar a personas de las tinieblas a la luz de Cristo. Pero antes de eso, tengo la necesidad de preguntar si tú quieres responder, y no tienes que responder de manera audible, pero sí te pido por favor que en tu interior te respondas si estás dispuesto a hacerlo. Y si no estás dispuesto a hacerlo, te tendría que decir, quizá no amas lo suficiente. Porque el mayor gesto de amor que puede brindar un ser humano a otro es presentarle a Cristo. No hay mayor prueba de amor. No hay mayor prueba de amor. Porque otras pruebas de amor evidentemente van a demostrar amor, pero van a tener un final. Y recordé, a Nancy le dieron del Día de la Madre una flor, que ya se me olvidó el nombre de la planta. ¿Godzilla? ¿Cómo es que se llama? Gazania. Y bueno, ahí la pusieron y yo
Yo de verdad, o sea, soy amigo de las plantas que se comen. Y miré ahí la florcita y Nancy muy contenta, muy entusiasmada, feliz con su flor. No, con su flor no, estaba solo la plantita. Y cualquier día ella comenzó a decirme, ahí está la flor. Y yo mira, no veía nada. Cuando un día, Padre mío, esa flor se abre. Algo espectacular, realmente espectacular. Me asombré. Y me asombré porque a cierta hora se cerraba y a cierta hora se abría. Increíble. Pero la flor ya se murió. O sea, fue un buen regalo. En serio, fue un buen regalo. Pero ya se murió. La salvación es eterna. Es por la eternidad. Es otro tipo de regalo. ¿Me hago entender? Y por eso el mayor regalo que tú le puedes dar a alguien que realmente dices amar es el regalo de la salvación. Pero ¿cómo lo hago? Si respondo a ese llamado, si tú dices, yo apenas estoy conociendo este asunto, apenas estoy conociendo a Cristo, o como dijeron algunos personajes de la Biblia, para hablar se me dificulta. Soy corto de entendimiento, no sé qué decir. Pues bueno, te voy a hablar de 3 asuntos que te van a ayudar seguro para responder a ese llamado. Ahora sí te pregunto, y si puedes contestarme en voz audible, te lo agradezco. ¿Tienes personas a las que ames? ¿Tienes personas a las que ames? Lo primero entonces es que vive reflejando a Cristo. Ese es el primer paso. Vive reflejando a Cristo. Mira lo que dice la palabra en Mateo capítulo 5, verso 15 al 16. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de ¿qué? Sería absurdo. Sino sobre el candelero para que alumbre ¿a quiénes? A todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes, ¿cuántos son luz? ¿Cuántos son luz? Alumbre a todos. Para que todos vean sus buenas obras, o sea, tus buenas obras, y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Lo primero, vive reflejando a Cristo. Vivir una vida que refleje a Cristo consistentemente es fundamental. Porque es el cimiento de cualquier esfuerzo efectivo para llamar a otros a su luz. Y generalmente es lo primero que las personas notan en nosotros. Cuando tu vida diaria, no cada domingo, mi hermano, diaria, es un reflejo genuino de Cristo, se convierte en un testimonio silencioso, pero a la vez poderoso. Las personas pueden no recordar lo que tú les dijiste de parte de Dios con muy buena intención. Puede que no lo recuerden. Pero mira, recordarán cómo actuaste bajo presión. Cómo trataste a aquellos con los que no estás de acuerdo. O la paz que demostraste en medio de la adversidad. Las palabras se las lleva el viento. Las acciones no. Piensa en esto. Piensa en tu carácter. ¿Eres conocido por tu integridad? ¿Por tu honestidad? ¿Cuántos aquí podrían decir, soy conocido por mi paciencia? Que digan, no, o sea, de hecho me llaman así, Mauro Paciencia. Vamos un poco más profundo en cuanto a tu carácter. ¿Eres una persona de palabra? En cuanto a la familia, ¿cómo interactúas con tu familia? Amigos, colegas y vecinos, sobre todo los que no se comportan de la manera que tú quieres o esperas. ¿Cómo son tus relaciones con los demás?
Si tú quieres desafiar tu carácter, monta Transmilenio. En serio. Allí ve uno muchos héroes caer. Pero también, ¿cómo es tu actitud frente a los desafíos de la vida? Cuando estos surgen, evoquemos el temblor de hace poco. ¿Cómo fue tu reacción? ¿Saliste corriendo? ¿Temblaste? Ahora, es normal asustarse. Claro que sí. Pero ante los desafíos de la vida, ¿tu primera reacción es la fe? En un país como el nuestro, donde como que pareciera que de manera intencional se generan noticias tan negativas, ¿cuál es tu primera reacción? ¿La fe es tu primera reacción? ¿La confianza en Dios? ¿O por lo contrario, la queja y la ansiedad? ¿Cuál es tu primera reacción frente a la situación de nuestro país? Cuando alguien que políticamente va en otra vía distinta a la tuya, ¿cómo reaccionas frente a una persona que piensa distinto a ti políticamente? ¿Cómo reaccionas tú cuando te encuentras con el rival de turno de fútbol? Y es en serio, ¿cómo reaccionas? ¿Qué palabras dices? Recuerda, vive reflejando a Cristo. Y es sencillo. Y en estos días escuchaba a un predicador diciendo que él ha estado en varios momentos como en una situación de perplejidad porque no sabe qué pensar. Cuando dos equipos de fútbol se enfrentan, seguramente entre la hinchada hay personas que creen en Dios y ambas oran por su equipo. ¿Cuál equipo va a ganar? ¿Dios por quién se decide? Seguro por el que juega mejor. Pero en serio, ¿tus reacciones frente a los desafíos de la vida reflejan a Cristo? En cuanto a tu servicio, ¿eres alguien que busca servir a los demás poniendo sus necesidades antes que las tuyas sin esperar nada a cambio? ¿O metes 5 para sacar 10? ¿Cómo es tu servicio? Cuando estás en casa, ¿eres de los que levanta los platos y lava la loza? Y es en serio. A veces nos cuesta tanto eso y Jesús lavó los pies de sus discípulos. Buscas de manera intencional en estos, creo que fue el viernes que estábamos orando con Nancy y orábamos de la siguiente manera. Yo oré de la siguiente manera. Le dije, Dios, tú sabes que en ocasiones me canso de hacer el bien. Porque no veo reciprocidad cuando hago el bien. Me canso, Dios. Y le dije a Dios, Dios, tampoco es que quiera hacer el mal. No quiero hacer el mal. Pero a veces no quiero hacer el bien. Pero sé que debo hacerlo. Ayúdame, Dios. Quizá tú nunca te has sentido así. Yo sí me he sentido así. Que sientes que, Dios mío, ya no más. Entonces Dios me decía, no se trata de que no hagas el mal, se trata de que tienes que hacer el bien, de manera intencional. ¿Cómo es tu servicio hacia los demás? Vivir de esta manera no significa ser perfecto, ya que solo Cristo lo fue. Lo que sí significa es que el Espíritu Santo te está transformando continuamente a tal punto que cuando tú cometes un error, cuando ofendes a alguien, tienes la capacidad de pedir perdón.
Amén. Tienes esa capacidad, porque cuando tú lo haces, estás reflejando a Cristo. Y el Espíritu Santo te va transformando de modo que cada vez más las cualidades de Cristo sean más visibles en ti. Y a veces no cambiamos en la prontitud que Dios ya sabe podemos. No cambiamos porque tenemos que estar, no sé si ese término se utiliza todavía, tenemos que estar habilitando la misma materia. ¿Se utiliza todavía el término habilitar? Recuperar. Claro, suena menos invasivo. Pronto se le rompe a alguien el corazón. Sí, recuperar. Mira, cada vez, aquí están mis hermanos docentes. ¿Se utiliza habilitar? No. Bueno, los de mi generación lo entienden. Dejémoslo en recuperar. Cada vez que tú te rajas en paciencia, adivina qué va a pasar. Nuevo examen de paciencia. O sea, créeme, Dios tiene todo el tiempo del mundo. Todo el tiempo. Y el Espíritu Santo está trabajando tu vida, ¿cuántos lo creen? Para que las cualidades no tuyas, las de Cristo, sean visibles en ti. Y eso es vivir reflejando a Cristo. ¿Qué haría Cristo en esta ocasión? ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué diría? Y cuando las personas ven esa diferencia, surge como mínimo la curiosidad. ¿Qué es lo que hace a esta persona diferente? ¿Qué es lo que hace a esta persona diferente? ¿Qué es lo que le da esa paz o esa alegría? Ahora, quiero preguntarte, ¿tu vida refleja paz? ¿Alegría? Cantábamos, la atmósfera cambiando está. Cuando tú llegas, ¿qué atmósfera generas? Te pregunto, ¿qué atmósfera generas cuando tú llegas? Y ahí, cuando tú y yo reflejamos a Cristo, es donde se abre la puerta para compartir la fuente de esa luz. Yo todavía en el barrio de Miscuitas, en el barrio donde crecí, cuando llego, todavía voy porque bueno, por aquí, tú sabes, es normal que en cada cuadra haya una panadería y 3 guaraperías. ¿Qué le vamos a hacer? Y es verdad. Entonces yo, cuando a veces voy al barrio de Miscuitas, ¿sí? Yo paso por las guaraperías del barrio. Y ahí están mis amigos de infancia. Yo no tengo que decir que no me ofrezcan licor, ellos mismos. No, él no toma. Él no toma. Bueno, tampoco me ofrecen agua, que sería lo mínimo. Pero me alegra tanto poder ir, saludar a mis amigos, preguntarle de sus vidas y no tener que estar, que... Algo tenemos que reflejar. Y así no quieras, tú estás reflejando algo. Y la tarea es reflejar a Cristo. Eso te abre puertas para lo segundo, que me parece realmente maravilloso. Pero antes de que pongan el título, quiero que pongamos el texto de Juan, capítulo 15, verso 15. Juntos leamos, por favor. Juntos. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo, sigan, no sabe. Yo los he llamado ¿cómo? ¿Cómo los llamó? Porque todas las cosas que oí de mi Padre se les he dado a conocer a ustedes. Qué maravillosa palabra. Jesús llamó a sus discípulos amigos. Llevó su relación a otro nivel. ¿Qué es lo segundo que debiera suceder? Cultiva relaciones genuinas y significativas.
Cultivar relaciones genuinas y significativas en un mundo cada vez más conectado digitalmente, pero tan desconectado humanamente. Y es una realidad. Hoy todo el mundo, y yo de verdad muchas veces me sorprendo en reuniones de mi familia, aunque procuramos que no sea así, pero a veces en reuniones de familia, cuando uno se descuida un momento, todos están como. Y vivimos en un mundo, es el mundo que nos corresponde, pero hay una gran oportunidad porque en un mundo cada vez más conectado digitalmente, pero tan desconectado humanamente, hace que las relaciones auténticas se valoren enormemente y se conviertan en una puerta de entrada. Y por ello es importante construir confianza, porque las relaciones genuinas se basan en la confianza. Y cuando inviertes tiempo en conocer a alguien, cuando escuchas sus historias, cuando compartes sus risas, cuando compartes sus penas, demuestras que los valoras, que los amas y no que son solamente proyectos para evangelizar. Cultiva relaciones genuinas y significativas, lo cual me lleva a preguntarte si para ti las personas son importantes. Para ti las personas son importantes, te pregunto. Si es así, entonces tú estarás interesado en cultivar relaciones genuinas y significativas. Y esta confianza es el terreno fértil donde la semilla del evangelio puede crecer. Cuando tú notas y lees los evangelios desde esa perspectiva, vas a notar que Jesús se relacionaba con la gente. Jesús era un hombre que buscaba relacionarse con los demás. Por eso lo tildaron de ser amigo de pecadores. Había una casta religiosa, eran los intocables. Y no se juntaban con cierto tipo de personas, pero tú ves que Jesús se juntó con todo el mundo. ¿Y por qué es tan importante este texto bíblico? Es importante porque Jesús da un salto en la relación con ellos y les dice: yo no quiero que sean solamente mis discípulos, yo quiero que ustedes sean mis amigos. Y construir un escenario para llegar al diálogo espiritual se asumirá como una invitación de amigos, lejos de una imposición o ataque. Siendo empático, valorando sentimientos y pensamientos del otro, aunque yo no esté de acuerdo. Y sí que es importante eso, valorar al otro, valorar sus sentimientos, valorar sus pensamientos. Y cuando nosotros construimos un escenario donde demostramos el amor de Cristo en acción, aprendemos a escuchar activamente. Aprendemos a cerrar la boca para poder escuchar al otro, escuchar su historia, escuchar de su vida y así comenzar a cultivar una relación genuina y significativa. Y lo hemos hablado con Nancy. Yo le he dicho a Nancy: cuando yo parta de este mundo, si me voy primero que tú, yo quiero dejar una huella. Por lo menos en ti y en mis hijos. Que por lo menos digan: qué lástima. Y cuando tú cultivas relaciones genuinas y significativas, pones una huella. La huella de Cristo. Sirviendo sin interés alguno, ofreciendo ayuda práctica y dando tiempo de calidad a las personas. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste tiempo con alguien alrededor de una comida, alrededor de una charla, con la intención: yo quiero que esta persona sepa que su amistad, esta relación me interesa poderosamente? Porque en ocasiones somos muy cerrados y solo pensamos en nuestra familia. Y qué bien que pienses en tu familia. Pero ¿sabes cuántas personas están necesitando un amigo, una amiga?
siendo coherentes con la palabra amistad. Y cuando yo llego a ciertos momentos con personas de la iglesia o de mi familia, para mí es importante preguntarle a esa persona: ¿qué soy para ti? ¿Qué soy para ti? ¿Qué significo para ti? Si tú me ves como un amigo, tú me estás dando una puerta de entrada. Y es importante que tú y yo nos preguntemos en esta mañana: ¿cómo me ven los demás? ¿Qué soy para esa persona? He trabajado de manera intencional para desarrollar una relación genuina y significativa, con coherencia. Es decir, que esta persona, yo le diga: soy tu amigo, y esta persona diga: sí, evidentemente es mi amigo. Y ya ves que Jesús no se ocupó de multitudes. Hoy hay un afán por crecer exponencialmente en las iglesias, y está bien. Pero aquí a lo que yo te estoy invitando es a cultivar relaciones uno a uno, significativas. Y cuando tú logras eso, tendrás la oportunidad de compartir cómo tu fe te ayuda en tus propias luchas, cómo encuentras propósito o paz en Cristo, y ellos estarán más dispuestos a hacerte preguntas sobre tu fe. El mundo ha cambiado, mi hermano, mi hermana. Hace algunos buenos años, tú le decías a la gente: se va a ir para el infierno si no cree en Cristo, y la gente se convertía al Señor. Los tiempos han cambiado, mi hermano. Y la manera en que nosotros presentamos el mensaje de salvación tiene que también cambiar. Y la catástrofe social y emocional que han generado las redes sociales, cauterizando a tantas personas, es una puerta de entrada y una oportunidad grande para desarrollar buenas relaciones. Y lamentablemente muchas personas tienen ideas preconcebidas sobre los cristianos o la fe en general. Y es la oportunidad para mostrar que el cristianismo es mucho más que reglas, juicios y prohibiciones. Es una relación viva con un Dios de amor. Y tú tienes la oportunidad de mostrar. Pero tú eres un reflejo de Cristo. Entonces tú mismo eres la puerta de entrada. La meta debe ir más allá de convertir a alguien. Porque podemos pensar que es lo más importante. Pero quiero añadir a eso que la meta debe ir más allá, porque debe incluir amarlos de manera genuina para así ayudarles a construir una relación con Dios. Amarlos de manera genuina. Tú debes ser el más simpático de tu cuadra. Tú debes ser el más amable de tu conjunto. Debes ser el que más saluda. A todos los vecinos de esta cuadra los saludamos. Y con uno de ellos yo tuve un pleito en la alcaldía. Esta iglesia hace algún tiempo, nos llamaron a una querella. Y fuimos allá y bueno, toda esa situación bien harta, todo lo que tú quieras. Y con el hombre nos saludamos. Don fulano, buenos días. La última vez, hace como 2, 3 años, en un diciembre, me estaba ofreciendo trago. En un gesto de amistad. Obviamente yo no lo recibí. Pero él estaba bien entonadito. ¿Pero qué quiero decir con esto? Tú debes ser una persona agradable. Gloria a Dios por esos 10 amenes. Por los otros 10 antipáticos voy a orar. Tú debes ser la persona más agradable de tu familia, de tu barrio, de tu cuadra. Amén. Y eso es cultivar relaciones genuinas y significativas. Recuerda, vas tras una tarea. ¿Cuál?
presentar el mensaje de salvación. Amén. Y primero a los Corintios, capítulo 3, versos 6 al 7, dice lo siguiente. Está hablando el apóstol Pablo. Y Pablo dice, yo sembré y Apolos regó. Pero el crecimiento, ¿quién lo da? Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino ¿quién? Dios. ¿Por qué? Da el crecimiento. Lo último entonces, mis queridos, es ora de corazón. ¿A cuántos les gusta orar? Yo quiero ver manos levantadas. Levanten la mano. El que no la levante, lo voy a llamar por su nombre. Qué bueno. Más de uno. Mira. Orar de corazón por aquellos que conozcan a Cristo es, sin exagerar, el motor principal de toda esta tarea. ¿Sabes por qué? Te voy a decir primero por qué. Porque en la oración tú desarrollas amor y compasión. Es imposible orar consistentemente por alguien sin que tu corazón se llene de un amor genuino por esa persona. Es imposible. O sea, tú no puedes orar de manera genuina por alguien que no amas. Y la oración te conecta con el corazón de Dios por los perdidos. Y miren, no nos mintamos. En ese sentido, a veces nos descuidamos. Nos descuidamos. Y como que a los perdidos, como que podemos ver por momentos que la iglesia es como un club. El club de los salvos. El club de las personas a las que Dios les habla. El club de las personas a las que Dios sana. Pero mi hermano, esto no es un club. Este es el brazo de Dios. El brazo de Dios dispuesto a trabajar por los de afuera. ¿Sabes por qué? Porque algún día nosotros estuvimos afuera. Y hubo alguien que oró por ti, clamó por ti. Y tú hoy estás aquí. Por eso, al orar, yo desarrollo, porque puede ser que no lo tengas, pero yo desarrollo amor y compasión. Amor y compasión. Porque ya habrás notado que en nuestra sociedad, por lo menos en lo que compete a nuestro país, la compasión depende de. Si tú estás ubicado políticamente aquí, por ti hay compasión. Si estás ubicado en otro lado, ya no hay compasión. Pero quiero decirte algo. Cristo murió por el pobre, por el rico, por el militar, por el guerrillero, por el paramilitar. Murió por el gomelo, murió por el ñero, murió por el gamín, murió por mí, murió por todos. Pero a veces lo olvidamos y no tenemos compasión. Y cuando tú oras, desarrollas la compasión de Cristo por absolutamente todo el mundo. La oración te conecta con el corazón de Dios por los perdidos. Y esa compasión te impulsará a actuar con sabiduría y paciencia cuando la oportunidad de compartir surja. Y a menudo cuando pensamos en llamar a otros a la luz de Cristo, nuestra mente salta directamente a la acción. Vamos a hablar, vamos a invitar, vamos a compartir. Sin embargo, la verdadera transformación no es algo que podamos forzar con nuestras propias habilidades o palabras. Es la obra del Espíritu Santo. Y la oración es donde nos unimos a la obra de Dios. Y cuando oras por alguien, primero reconoces la soberanía de Dios. Mira, tú y yo no ablandamos ningún corazón. El único que puede hacerlo es el Espíritu Santo. Y abrir los ojos espirituales y convencer de la verdad.
Y tu tarea es ser ese intercesor. Déjame explicarte, es ser como ese sacerdote que representa a esa persona ante el trono de Dios. Y cuando tú y yo oramos, ¿sabes por qué? Me parece que a veces limitamos mucho la oración y como que no le damos la real importancia que tiene y debe tener en nuestras vidas. Déjame decirte algo, la oración derriba barreras espirituales. Y la Biblia nos enseña que hay una batalla espiritual. ¿Sabes quién está allá afuera? Satanás, el príncipe de este mundo. Y no vayas a creer, porque hay gente que cree que Satanás solo se aparece en los conciertos de música metálica. Por Dios, ¿ustedes creen que Satanás tiene tiempo para eso? No, Satanás lo hace de maneras más sutiles. Rompe el diálogo en las familias, presenta el pecado de manera atractiva. Eso hace Satanás. Todas las personas están cegadas o atadas por influencias que les impiden ver la luz. Y si no me lo crees, acuérdate de tu vida. ¿No estabas cegado? ¿No estabas incapacitado? Hasta que de alguna manera Dios, ¿qué hizo? Te abrió los ojos. Tu oración es un arma poderosa que ayuda a desmantelar esas poderosas fuerzas espirituales. Y cuando alguien se me acerca a decirme, no, puede ser un amigo que no sea cristiano, me dice, no, es que aquel día se me acercó alguien, me dice, no, es que tuve un sueño y en el sueño vi esto y pasó esto y tengo miedo porque yo sé que hay gente que me envidia, hay gente que me desea mal. Y yo dejé que esta persona hablara, y cuando terminó de hablar le dije, mira, yo lo único que te puedo decir, eso es real, la maldad existe. Pero lo que yo te puedo decir es que arriba de Dios no hay nadie. Punto. Pero también en la oración preparas el terreno, porque la oración es como arar la tierra antes de sembrar. Prepara el corazón de la persona para recibir el evangelio y también te prepara a ti para ser el instrumento correcto en el momento adecuado. Porque muchos de nosotros cristianos, la gente nos ve como el que llega a juzgar, como el que llega a señalar, como el que llega a creerse mejor. Y eso cierra las puertas. La oración te da sabiduría. Y puedes orar también para que Dios cree oportunidades, para que te dé las palabras correctas y para que la persona esté receptiva. ¿Sabes yo cómo llegué a una iglesia? Yo llegué con rabia a una iglesia. Porque la persona que me invitó se la pasaba amenazándome, diciéndome que Satanás me iba a jalar los pies y que no sé qué. Bueno, no decía pies, decía otra palabra y no sé qué. Y me tenía tan hostigada esta persona, tan hostigado, que un día le dije, vamos a la iglesia. Y ese día, mira, bueno, no fue el mejor método, debemos reconocerlo. Pero yo en la rabia dije, vamos. O sea, yo dije, me voy a quitar a esta persona de encima. Y voy a ir. Y con eso le doy gusto y después le digo, mire, ya fui. Pero ese día íbamos 7 personas, Nancy. Íbamos 7. En una iglesia de grande como una sexta parte de lo que estamos ahorita. Pequeñita. Y habían 7 puestos. Íbamos 7 y habían 7 puestos y todos estaban ahí al frente. ¿Ustedes creen que Dios no tenía todo preparado? La persona que me hostigó y me amenazó, no, pero Dios sabía qué iba a hacer. Cuando tú oras, Dios prepara el terreno. Tú no te preocupes, Dios lo prepara y Dios sabrá en qué momento va a actuar. Sé específico, no una oración genérica como Señor, salva a mis amigos y a mi familia. No, ora con sus nombres específicos porque la oración tiene poder. Ora por sus necesidades, por sus luchas, por sus dudas. Pídele a Dios que les muestre su amor de maneras tangibles.
Pero también pídele al Espíritu Santo que quite el velo de sus ojos para que puedan entender la verdad de Cristo. Ora por las oportunidades y aprovéchalas. No siempre vas a ser oportuno. A veces tendremos que ser inoportunos para presentar el mensaje de Cristo, pero Dios te va a guiar. Pero también ora por ti mismo. Pide amor, pide sabiduría, pide valentía. Yo todavía me admiro de los que predican en los buses. Una vez estábamos en la plaza de Riohacha, allá en La Guajira estábamos, 40 grados a la sombra. Entramos a la plaza que los pasadizos por donde caminas pueden ser de ancho como estos, son súper angostos. Ese calor, esa plaza a reventar. Cuando yo escuché por allá una voz, un hombre vociferando, gritando, y nos íbamos acercando, llegamos. Un hombre en corbata, con saco, parado en un balde desocupado de pintura, predicando la palabra de Dios. Yo quedé asombrado. A veces vamos a ser inoportunos. No necesariamente Dios te va a decir, listo, ya está todo preparado. Habla. La oración no debiera ser el último recurso. Es el primero y más constante. Es la manera más efectiva de participar en la tarea de llamar a otros a la luz de Cristo, porque invita al único que verdaderamente puede hacerlo, a Jesús. Vivir reflejando a Cristo, cultivar relaciones genuinas y significativas, orar de corazón, es aceptar nuestro llamado para llamar a otros a la luz de Jesús.